Alumnas y alumnos, les saludamos con mucho gusto en esta nueva lección de Aprende en Casa, correspondiente a la asignatura de Matemáticas, de primer grado. Soy el profesor Abel González Pedrero y les ayudaré en la construcción de los conocimientos necesarios para continuar con sus estudios de matemáticas. Y yo soy Leslie Mendívil. En esta sesión continuamos con el estudio del aprendizaje esperado. Calcula el volumen de prismas rectos, cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero, desarrollando y aplicando fórmulas. Para ello, resolveremos problemas en donde vamos a utilizar las fórmulas para calcular el volumen de dichas figuras. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno de matemáticas o papel para escribir, lápiz, colores, los cuales pueden utilizar para señalar e incluso identificar lo que consideren más importante durante el desarrollo de esta lección, y su libro de texto de matemáticas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Durante el desarrollo de la sesión, anoten sus dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos dados. También les aconsejamos que anoten los datos o definiciones que consideren relevantes. El hacer anotaciones les ayudará en su proceso de reflexión y análisis del contenido que estudiaremos, y posteriormente podrán consultar, además de apoyarse, con la información relacionada con el tema de hoy en su libro de texto. Asimismo, pueden solicitar apoyo o retroalimentación a distancia de sus maestras o maestros cuando sea posible. A propósito del tema de esta lección, es importante comentar a las alumnas y alumnos que nos acompañan sobre los cuerpos geométricos tridimensionales o simplemente cuerpos, los cuales ocupan un espacio y a la medida de ese espacio lo conocemos como volumen. Asimismo, los objetos que están huecos y que contienen en su interior materia en cualquiera de sus estados, por ejemplo, sólido, líquido o gaseoso, tienen una propiedad, la cual recibe el nombre de capacidad. Entonces sabemos que existe una relación directa entre la capacidad de un cuerpo y el volumen que éste ocupa. Los cuerpos geométricos existen en el espacio y son, por tanto, objetos tridimensionales limitados por varias superficies. Si todas las superficies que lo limitan son planas y de contorno poligonal, el cuerpo es un poliedro. Muchos de los objetos que conocemos pueden caracterizarse como sólidos tridimensionales. Todos los cuerpos geométricos tridimensionales, es decir, que presentan un alto, un ancho y una profundidad, ocupan un espacio. La medida del espacio que ocupan dichos cuerpos tridimensionales recibe el nombre genérico de volumen del cuerpo. En esta sesión abordaremos principalmente planteamientos de nuestro contexto cotidiano, en donde encontraremos la fórmula para calcular el volumen de prismas rectos, específicamente los que presenten una base triangular o de un cuadrilátero. Maestro Abel, es muy interesante saber manejar las fórmulas para calcular el volumen de ciertas figuras geométricas. Dicho conocimiento tiene relevancia fundamental en nuestro contexto cotidiano. Considerando esto, hace unos días tuve la oportunidad de conocer una chocolatería artesanal, que es un negocio de una muy querida amiga. Ella me comentó que quiere fabricar chocolates cuyo diseño está basado en un prisma triangular. Por lo pronto debe diseñar la caja que los va a contener, la cual debe tener las siguientes medidas. El largo o alto de la caja es de 20 centímetros y por lo que respecta a la base, cuya figura evidentemente es un triángulo, debe medir 5.5 centímetros, mientras que la altura de la base debe ser de 4.8 centímetros. Ella pregunta, ¿cuál es el volumen total de dicha caja? Antes de abordar la resolución de este planteamiento, hagamos un breve repaso sobre las características de un prisma triangular y su fórmula. Para esto, utilizaremos un programa de geometría dinámica y así ilustraremos lo antes mencionado. Como podemos observar en el programa de geometría dinámica, el prisma triangular regular, cuyas bases tienen 3 lados iguales y 3 caras que unen los lados correspondientes de manera equivalente, es una figura de la cual 2 caras son paralelas entre sí y las otras son perpendiculares a cada uno de los lados de ellas, de tal manera que todas sus secciones transversales paralelas a las bases están conformadas por triángulos del mismo tamaño. Leslie,
Este planteamiento que acabas de comentar requiere el uso de la fórmula para conocer el valor del volumen de un prisma triangular. Recordemos que esta figura presenta 3 dimensiones: largo, ancho y profundidad, que en el espacio la representaremos como la altura. Considerando esto, para calcular el volumen de dicha figura, tenemos que V es igual a área de la base por la altura del prisma. Como la base es un triángulo, su área la calculamos multiplicando la base por la altura y su resultado se divide entre 2. Tomando en cuenta los datos, vamos a ordenarlos para dar una respuesta correcta al cuestionamiento anterior. Entonces tenemos volumen, V, es igual a dato a encontrar. Altura del prisma es igual a 20 centímetros. Base igual a 5.5 centímetros. Altura del triángulo de la base del prisma igual a 4.8 centímetros. Primero, vamos a calcular el área de la base, que en este caso es un triángulo. Tenemos que área de la base es igual a 5.5 centímetros por su altura. 4.8 centímetros igual a 26.4 centímetros cuadrados. Entre 2 es igual a 13.2 centímetros cuadrados. Dicha cantidad la multiplicaremos por 20 centímetros, lo cual resulta en 264 centímetros cúbicos. Entonces, Leslie, dicha cantidad es el valor del volumen de la caja en forma de prisma triangular que tu amiga diseñará. Recordemos que en esta sesión estamos abordando a los prismas regulares y es el turno del prisma rectangular. Vamos a revisar las características de esta figura en el siguiente video. Utilizando nuevamente el programa de geometría dinámica, revisamos entonces que el prisma rectangular tiene como características principales 2 bases rectangulares, a las cuales denominaremos cara inferior, la cual está representada por el rectángulo de color rojo. Cara superior, en este caso de color amarillo. Y por lo que respecta a las 4 caras laterales, estas las coloreamos de color azul para reconocerlas de manera adecuada. Tomemos en cuenta que la fórmula para encontrar el volumen del prisma rectangular se establece también en el cálculo del área de la base. En este caso, en un rectángulo, la calculamos multiplicando el largo por el ancho de la figura, para finalmente multiplicar lo obtenido por la altura de dicha figura. Abordando este tipo de figura, esto me recuerda que he querido comprar una pecera que tiene forma de un prisma rectangular. Hace unos días fui a una tienda donde las venden y el encargado mencionó que por cada pez que aproximadamente mide 3 centímetros de largo, se requieren 18 litros de agua en la pecera. Si voy a comprar una pecera de 30 centímetros por 60 centímetros en la base rectangular por 80 centímetros de altura de la pecera, ¿cuántos peces de 3 centímetros puede haber como máximo en ella? Alumnas y alumnos, ayudemos a Leslie con este planteamiento. Para esto, hagamos el siguiente procedimiento. Recordemos que una pecera tiene forma de prisma rectangular, el cual presenta 30 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo en su base y 80 centímetros de altura. Obtengamos el área de la base, cuyo valor es de 30 centímetros por 60 centímetros y el resultado es de 1800 centímetros cuadrados, el cual se multiplica por el valor de la altura, en este caso 80 centímetros, obteniendo que el volumen de la pecera es de 144,000 centímetros cúbicos, los cuales tendremos que convertir a decímetros cúbicos para transformarlos a litros. Recordemos que un centímetro cúbico es igual a 0.001 decímetros cúbicos. Visto de otra manera, 1.0 decímetros cúbicos equivale a 1000 centímetros cúbicos. Así que utilizando este factor de conversión, procederemos a multiplicar 144,000 centímetros cúbicos por un decímetro cúbico. Y su resultado lo dividimos entre 1000 centímetros cúbicos. No sin antes eliminar los centímetros cúbicos, teniendo que 144,000 decímetros cúbicos entre 1000 nos da como resultado 144 decímetros cúbicos. Recordemos que un decímetro cúbico es igual a 1 litro, por lo tanto son 144
litros. A ver, Leslie, ayúdame a contestar la segunda pregunta. ¿Cuántos peces de 3 centímetros puede haber en la pecera? Claro que sí, profesor. Tomando en cuenta los datos del problema, se requieren 18 litros por cada pez. Entonces dividimos 144, que es la cantidad máxima de litros que puede contener la pecera, entre 18 litros de agua que debe haber por cada pez. Nos da un total de 8 peces. Hasta ahorita hemos trabajado con prismas triangulares y rectangulares que pertenecen a los prismas rectos, cuya base es un triángulo o un cuadrilátero. Estimadas alumnas y alumnos, en este momento cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿Existen otro tipo de planteamientos en los que se puede calcular, por ejemplo, el volumen de un prisma cuadrangular? En el caso del prisma cuadrangular tenemos una figura regular cuya superficie está formada por dos cuadriláteros iguales y paralelos llamados bases y por 4 caras laterales que son paralelogramos. Por lo que respecta a la altura es la distancia entre las dos bases del prisma. En este caso la longitud de la altura y la de las aristas de las caras laterales coinciden. Por lo tanto, el prisma cuadrangular es aquel que tiene como base 2 cuadrados y sus caras laterales son rectángulos iguales. Entonces, partiendo del video anterior, deducimos que el patrón de comportamiento de la fórmula es el mismo. Es decir, el área de la base, que es un cuadrado, la obtenemos con la fórmula lado por lado y lo que resulte se multiplicará por la altura, dando pie a la fórmula volumen igual a lado por altura. Excelente explicación, Leslie. Ahora veamos a continuación una aplicación práctica de lo que acabas de mencionar. En este caso, el papá de un alumno quiere transportar en contenedores sus productos guardados en cajas, cuyas medidas son de 1.1 por 1.1 metros y de alto miden 2.9 metros. El problema radica en que los contenedores de carga tienen 2.2 metros de ancho y 2.2 metros de altura, pero el largo varía en 3 tamaños: 12 metros, 9 metros y 6 metros. Entonces, ¿cuántas cajas que presentan las medidas planteadas en la primera parte de este planteamiento caben en cada tipo de contenedor? Primeramente vamos a calcular el volumen de las cajas. Alumnas y alumnos, ¿qué característica principal detectan en las longitudes que presentan? Podemos revisar que tanto el ancho como el largo de dichas cajas tienen la misma medida, es decir, 1.1 metros. Esto nos habla de un cuadrado cuya fórmula para obtener el área nos lleva a multiplicar 1.1 metros por 1.1 metros, obteniendo 1.21 metros cuadrados. Y esa cantidad la multiplicamos por la altura, que es de 2.9 metros, obteniendo la cantidad de 3.509 metros cúbicos. Como pudieron verificar alumnas y alumnos, el procedimiento es muy accesible. Leslie, ahora te corresponde a ti calcular el valor del volumen del contenedor, cuyo largo o profundidad corresponde a 12 metros, y las medidas de la base son de 2.2 metros por lado, respectivamente. Por supuesto que sí, profesor. Para esto, considerando las medidas de la base, obtenemos su área multiplicando 2.2 metros por 2.2 metros, que es igual a 4.84 metros cuadrados. Esa cantidad la multiplicamos por el primer tamaño de uno de los contenedores, el cual es de 12 metros, dándonos como resultado 58.08 metros cúbicos. Pero aquí tengo una duda. ¿Cómo obtenemos la cantidad de cajas que caben en dicho contenedor? Es una muy buena pregunta. Leslie, en este caso tendríamos que dividir los 58.08 metros cúbicos que representan el volumen del contenedor entre los 3.509 metros cúbicos relativos al volumen de cada caja,
dando como resultado 16.55 cajas, es decir, 16 cajas. Completas cabrían en dicho contenedor con 12 metros de largo o profundidad. Tomando en cuenta cada uno de los procedimientos verificados en esta sesión, vamos a obtener el cálculo del número de cajas en el contenedor cuyo largo o profundidad es de 9 metros. Recordemos que de alto y ancho mide la misma cantidad, en este caso 2.2 metros. Sabemos que al multiplicar dichas cantidades obtenemos 4.84 metros cuadrados, pero ahora vamos a proceder a multiplicarlas por 9 metros, que es la medida de largo del siguiente contenedor, dándonos como resultado 43.56 metros cúbicos. Ahora bien, como el volumen de las cajas en este caso es de 3.509 metros, procedamos a dividir dichas cantidades teniendo el siguiente cociente. 43.56 metros cúbicos entre 3.509 metros cúbicos por caja es igual a 12.41 cajas, es decir, 12 cajas completas. Por último, nos resta calcular el número de cajas que caben en el último contenedor, que también presentan las mismas medidas de la base, pero cuyo largo o profundidad es de 6 metros. Pero este será uno de los retos que las alumnas y alumnos que nos acompañan elaborarán en casa. Como hemos logrado verificar a lo largo de esta lección, el encontrar volúmenes de prismas es un procedimiento que tiene aplicaciones en nuestro contexto cotidiano. Hasta ahorita hemos manejado una fórmula que establece una forma muy definida de calcular el volumen de los prismas regulares, la cual se establece obteniendo primeramente el área de la base por la altura, y esto en cualquier figura regular que presenta las características previamente definidas durante todo el desglose de esta sesión. Al escuchar esto, maestro Abel, tengo una situación en la que este conocimiento puede ser de gran ayuda. Mi familia y yo estamos por construir los cimientos de una casa dentro de un terreno que compramos. Tenemos que excavar para hacer un hueco donde cimentaremos dos estructuras. La primera con un largo de 78.2 metros de largo y un ancho de 87.3 metros, mientras que la segunda, su largo mide 102 metros y su ancho es de 23.5 metros con una profundidad de 1.6 metros en ambos casos para construir dichos cimientos. ¿Cuánta tierra tendremos que remover? Para esto tendríamos que calcular el volumen del hueco para la primera estructura, por lo que podemos verificar se trata de un prisma rectangular, por lo cual multiplicaremos el largo, que es 78.2 metros, y un ancho de 87.3 metros. Respectivamente, al multiplicarlos, obtenemos 6.826.86 metros cuadrados, los cuales multiplicaremos a su vez por 1.6 metros de altura, resultando 10.922.976 metros cúbicos. Por lo que estoy observando, el procedimiento retoma lo que hemos estado trabajando en esta lección, siendo entonces que debemos multiplicar los 102 metros y 23.5 metros respectivamente que conforman la segunda estructura, y dicho producto es igual a 2.397 metros cuadrados. Esa cantidad la debemos multiplicar por 1.6 metros, dando como resultado 3.835.2 metros cúbicos. Así es, Leslie. Esto da pie a la realización de la siguiente pregunta. Alumnas y alumnos, ¿qué operación tendremos que realizar para obtener la cantidad de tierra a remover? Efectivamente, solo debemos sumar los valores de los volúmenes obtenidos, es decir, volumen 1 más volumen 2, que es igual a la cantidad de tierra a retirar. Tomando en cuenta esto tenemos
10.922.976 metros cúbicos más 3.835.2 metros cúbicos es igual a 14.758.176 metros cúbicos de tierra a remover. Así como en este problema utilizamos las fórmulas para calcular el volumen de un hueco en un terreno con el objetivo de cimentar una construcción, existen problemas en los que podemos llegar a utilizar las fórmulas antes vistas, con el objeto de calcular la capacidad que contiene un envase, como es el caso del siguiente planteamiento. Un alumno en el taller de cocina quiere diseñar un envase de leche y calcular su capacidad. La forma de dicho contenedor es un prisma rectangular. Las medidas que le propuso su profesor fueron de 6.4 centímetros de ancho por 9.5 centímetros de largo con respecto a la base y de altura 16.45 centímetros. En este caso, su docente le formula dos preguntas. La primera, ¿cuál sería la capacidad del envase de leche cerrado? La segunda, ¿cuál sería la capacidad del envase conservando las mismas medidas de la base, pero cambiando su altura a 19 centímetros? Ubicamos los valores de la base y se trata de un rectángulo. Procedemos a calcular su área y tenemos que 6.4 centímetros por 9.5 centímetros es igual a 60.8 centímetros cuadrados, para luego multiplicarlo por 16.45 centímetros, dando lugar a un resultado de 1000.16 centímetros cúbicos. Retomando el valor obtenido por el profesor Abel, vamos a convertir los centímetros cúbicos a litros. Para esto podemos retomar el método que utilizamos en el problema de la pecera que resolvimos al comienzo de esta sesión. Para esto utilizaremos el factor de conversión. 1.0 decímetros cúbicos, que equivale a 1000 centímetros cúbicos, y procederemos a multiplicar 1000.16 centímetros cúbicos por 1.0 decímetros cúbicos. Y su resultado lo dividimos entre 1000 centímetros cúbicos, no sin antes eliminar los centímetros cúbicos, teniendo que 1000.16 decímetros cúbicos entre 1000 nos da como resultado 1.00016 decímetros cúbicos. Y sabemos que un decímetro cúbico es equivalente a 1 litro. Por lo tanto, la capacidad del envase es de 1.00016 litros. Excelente, Leslie. Aunque la primera pregunta ya fue resuelta en su totalidad, solamente nos resta resolver la segunda. Pero aquí dejaremos un segundo reto en el que las alumnas y alumnos determinarán cuál sería la capacidad del envase conservando las mismas medidas de la base, pero cambiando su altura a 19 centímetros. A modo de recomendación, no olviden utilizar el factor de conversión que hemos empleado para pasar de decímetros cúbicos a litros. Hemos trabajado problemas de aplicación para calcular el volumen de prismas rectos, cuya base es un triángulo y cuadriláteros. De ahí la importancia de manejar con destreza el cálculo del volumen de los cuerpos que nos rodean y los espacios delimitados por paredes. Esto es muy importante, ya que este tema tiene distintas aplicaciones como las que vimos en esta sesión. O por ejemplo, al intentar mover el mueble que tanto trabajo costó subir por la escalera y que no cabe en el espacio que habíamos previsto por hacer un mal cálculo de su volumen. El volumen es una propiedad que generaliza la profundidad y área para los objetos tridimensionales y todo cuerpo tridimensional tiene un volumen. El día de hoy verificamos que el concepto de volumen tiene vital importancia en nuestra cotidianidad. Alumnas y alumnos, durante el desarrollo de esta lección aprendimos que podemos resolver situaciones problemáticas en las que utilizamos las fórmulas para calcular el volumen de prismas rectos y, como pudimos constatar, tienen aplicación en cualquier contexto. Es interesante reconocer en todo momento que nos movemos en un espacio de 3 dimensiones
y que todos los objetos tridimensionales tienen volumen. Las y los invitamos a resolver los distintos ejercicios que encontrarán en su libro de texto relacionados con el aprendizaje esperado de esta sesión, con el objeto de seguir practicando el conocimiento que hoy estuvimos trabajando. Les recomendamos solicitar apoyo de sus maestras y maestros cuando esto sea posible, para que puedan resolver sus cuestionamientos. Esperamos que esta lección haya sido interesante para ustedes. Alumnas y alumnos, revisen sus libros de texto para buscar más ejemplos que les ayuden a consolidar sus conocimientos. Recuerden que este es un material de apoyo, además de que pueden verificar otras fuentes como sus apuntes o notas e incluso solicitar retroalimentación a sus maestras o maestros. Aún queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Maestro, qué buena lección. Muy buena lección, excelente. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.